Arquitectos al Aire. Inicios de radio. Con la conducción de Jerónimo Múñiz y gran elenco por Radio Universidad. Seguimos aquí al aire de 580M Radio Universidad, también por 88.5 FM nos pueden estar escuchando, y desde SRT Play en sus celulares todas las aplicaciones para escuchar el multimedia completo de los SRT. Arrancamos este programa 156 con la introducción y ahora con un bloque que nos introduce en el cuarto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria. Lisandro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Como bien decías, estuvimos hace algunos días, principio de mes, del 5 al 8 de septiembre del pasado mes de septiembre, estuvimos en La Plata. Se daba una instancia doble, que fue el ELAC, el cuarto ELAC, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria, y el 24º Encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, ULACAV, conocido como ULACAV. Se agrupaban esos dos eventos en un mega evento de todo lo que es la arquitectura comunitaria. Para hacer un abordaje y compartir un poco con nuestra audiencia, decidimos armar como una mesa de algunos, hubo mucha participación de cordobeses, entonces decidimos hacer como una mesa un poco diversa, entre, quien les habla, también nos acompañan algunas estudiantes. Está con nosotros Lucrecia Monjor, estudiante de cuarto año de arquitectura de la facultad, Victoria Anza, que está cursando su tesis de grado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y la colega Tati Pineda. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Hola. Buenas noches, muchas gracias por venir aquí hasta el estudio de los SRT, y en buena hora que tengamos posibilidad de hacer esta charla y este contacto con ustedes como participantes de un encuentro particular, de un encuentro que por allí la prensa no acompaña como acompaña otras bienales, que tiene unas características bien distintas desde su concepción. Si bien, como bien decís, nosotros en nuestro programa hacemos bastante hincapié en lo que sería la beta la faceta de la arquitectura comunitaria y la producción social del hábitat, no suele ser la más conocida por el común de la gente o la que cuenta con mayor difusión. Bueno, este encuentro agrupa a manera de introducción, vamos a compartir lo que dice el memorando de invitación y de presentación. Fíjate, en diversos rincones de Latinoamérica hay movimientos de campesinos que quieren construir una escuela, un centro de salud. Hay grupos de vecinas que se organizan en asambleas y piensan cómo arreglar sus calles. Hay cooperativas de trabajadoras levantando su vivienda. Hay miles de familias alzando cada fin de semana sus hogares. A veces hay arquitectos y a veces no. En todos estos procesos de construcción se dan diálogos de saberes entre pobladores, técnicos, vecinos, arquitectos, estudiantes, pueblos originarios, militantes, trabajadores, movimientos sociales, entre muchos otros, aprendiendo en el proceso a resignificar la arquitectura, a repensarla desde los territorios y sus problemáticas concretas. Bueno, de este modo se da apertura a lo que es este encuentro, que cuenta, también hace bastante referencia a lo que es el contexto de profundización del modelo neoliberal, algo que marcó bastante el encuentro, a la deuda histórica que tiene la disciplina de la arquitectura con esta faceta comunitaria. Y bajo esta introducción se arma este encuentro. Y estaba la idea de la mesa de hoy es contar un poco qué actividades se fueron dando, porque la verdad que el encuentro estuvo muy surtido, estuvo muy cargado de actividades, hubo visitas, hubo talleres, hubo foros, hubo gente de todo el país, hubo gente de distintos países también de Latinoamérica, como bien decía, y algo de eso vamos a estar compartiendo acá con las compañeras. Como primer punto también nos pareció importante contarle un poco los ejes, respecto de los ejes en los que se había organizado el encuentro. No sé si alguno los tiene por ahí a mano como para compartir. Bueno, hola. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por este espacio, porque estamos a tratar, difundir estas prácticas, porque eso no tienen por ahí el espacio, así que en buena hora.
Bueno, los ejes eran 6 y había talleres en base, bueno, para profundizar estos ejes. Y, por ejemplo, el primero era formación universitaria y arquitectura, complejidades y limitaciones para la formación de una arquitectura y urbanismo crítico en las universidades latinoamericanas. Formación universitaria. Claro, no sé si alguno de ustedes había ido a uno de esos talleres. No, pero yo estuve más o menos en el cierre y hablaban al respecto de esto, de cómo se aborda la enseñanza y cómo nosotros como estudiantes le exigimos a los docentes que se plantee de una manera más crítica el aprendizaje y las maneras de hacer arquitectura, porque el taller es el lugar donde se tiene que debatir y repensar y discutir. Entonces, bueno, eso como estudiantes y como docentes, y a la vez también cuál era el rol de los movimientos estudiantiles, la militancia estudiantil, y cómo tiene que repensarse los vínculos con los gremios, con los territorios, etcétera, para que la universidad se abra hacia el barrio y el barrio hacia la universidad y que no esté fragmentado. ¿Qué pensaban ustedes cuando estaban allí con esta propuesta de uno de los talleres de el ELAC 2018 respecto a repensar la formación? ¿Cree que estamos muy distantes de eso hoy en la Facultad de Arquitectura de Córdoba? Yo creo que no, por todo esto que viene pasando, digamos, en este contexto, que la Facu de Arqui está muy movilizada. Entonces estamos ahorita usar esas energías en esto, o sea, estamos viendo, replanteándonos el plan de estudios, y es ahora o nunca, me parece. Claro. Sí, o sea, ser críticos con lo que tenemos, esa bajada de línea tan bueno, viviendista, que está muy fuera de contexto, me parece. Y en este eje yo también estuve en el cierre del plenario del eje, y sí tuvo mucha importancia justamente la presencia de los estudiantes tratando de plantear esta situación, y bueno, y también había mucho foco de la gente, muchas de las cátedras de vivienda de la red Hulacao, que siempre están de algún modo pujando por de algún modo introducir las problemáticas del hábitat en la currícula. Y que sea el paradigma dominante. Claro, porque, digo, el paradigma dominante hoy en la Escuela de Arquitectura, me imagino que va por otro carril. ¿Existía la disputa de que hay otra arquitectura en juego, digamos, a la hora de enseñarnos y de ejercer? No. Digamos, ¿de qué se hablaba? Hay que apropiarse del término, digamos, en términos semánticos, quizás, de esa categorización de qué es la arquitectura, qué hacemos cuando hacemos arquitectura. ¿Somos la otra arquitectura? ¿Aparecía eso o es parte del debate? Yo creo que sí, que justamente lo que se plantea es que hay como una arquitectura hegemónica en este momento, y sobre todo en las academias, que tiene que ver con una arquitectura más de autor. Y bueno, el espacio de tiene que ver justamente con repensar el rol del arquitecto hacia quién va dirigido, y un rol que tiene que ver con más activo en cuanto a los procesos de transformaciones sociales, ¿sí? Que tiene que ver con construir pensando en el otro y con el otro, y por ahí una arquitectura más que tiene que ver con el proceso y no tanto con el resultado. No porque el resultado no sea importante, pero digamos, como que las dos cosas son importantes, no solamente el objeto construido. Imagino que las metodologías para abordar arquitectura comunitaria en cualquier barrio de Córdoba, de Argentina o de Latinoamérica, no tienen las mismas características que las herramientas o metodologías que uno aplicaría para un proceso formal de encomienda de arquitectura, digamos. Claro, por ahí para compartir un poco con la audiencia esta de algún modo esta tensión y esto que recién decía Luqui, que se planteaba esto de volverse hegemónico, o sea, se trata de algún modo de discutir justamente en los planes, tanto en los planes de estudio como en las publicaciones, como en los concursos, que no haya por lo menos ese desfasaje que hay entre la distribución de los tiempos, los recursos y la asignación de planes, etcétera. ¿Qué otro taller había? Bueno, yo justo me enganché con el primero porque me parece que es una punta de aviso que está bueno para tratar. ¿Cuáles son los títulos de los talleres ahí, para no interrumpirlos y que más o menos le cuenten a la audiencia de qué se trata este cuarto encuentro? Si es un encuentrito, capaz que eran 30, o claro, que eran 3 tallercitos de 5 personas cada uno, y por ahí nos cuentan en el marco de esa cantidad de talleres de cuántas personas hablan. No, había mucha gente, ahora te dejo, Vicky, para que sigas con lo de los ejes y los talleres, pero sí había mucha gente, y también, de nuevo hago hincapié en que había mucha presencia de Córdoba y de diferentes lugares, pero también la Facultad de La Plata tiene como una impronta bastante, en ese sentido, participativa desde el centro de estudiantes, desde los estudiantes mismos y desde los egresados también, ¿no? Que tienen la agrupación Agite, bueno, que por ahí también lo nombramos, eran los organizadores Arquicom,
arquitectos de la Comunidad de La Plata, y la agrupación El Agite de estudiantes y de egresados, que la verdad que movilizan toda la facultad, y la facultad prácticamente estaba plagada y era prácticamente el encuentro, y sí se seguían dando algunas actividades en paralelo, pero la facultad estaba toda ocupada por el ELAC. Alrededor de 1000 personas escuché que podía llegar a ver que pudo ver en el ELAC. ¿Había gente de México, por ejemplo? Sí, había gente de México, de Colombia, de Paraguay, de Chile habían un montón, de Colombia también habían, Brasil, de Perú. Uruguay. Sí. Uruguay, y nos abrieron las puertas de la facu. Nosotros, bueno, quien quería se iba a un hostel cercano, y los demás dormimos en unas canchas, en un galpón, que son canchas de vóley, y dormíamos todos juntos ahí. Un verdadero encuentro. Un verdadero encuentro 24/7. Sí, la comida también la preparaban ahí los o sea, desde Córdoba envidiábamos la organización. Impresionante los pibes de La Plata, ¿no? Sí, súper. Incluso nos vendían los almuerzos las mujeres que hacen la comida en los barrios a donde Arcom milita. Claro. Entonces era como un ida y vuelta todo el tiempo. ¿Había solamente arquitectos en el foro o también había algún tipo de comunidades del cual eran referentes por el tema de la temática? Habían arquitectos, habían comunicadores, habían sociólogos, está interdisciplinario en cuanto a un área universitaria, y habían referentes de movimientos que habían ido incluso a compartir talleres. Por ejemplo, perfecto. Había gente del MOCASA, del movimiento campesino, que tenían su taller en uno de los ejes. Yo hice otro de Cevipo, que es del Centro de Vivienda Popular, que también había mujeres de la comunidad, que son las que administran las finanzas de la creación de las viviendas populares, etcétera. Como que sí estaba variado, pero la verdad es que fue bastante académico a nivel general. Perfecto. Bueno, ese taller que hizo la Luqui es del segundo eje, que es producción de ciudad y arquitectura, cómo abordar y aportar a la democratización del territorio desde la praxis de la arquitectura y el urbanismo. Y bueno, o sea, se tratan de eso, digamos, de la interdisciplina, que hoy por ahí está mucho en la boca de todos, pero que en la práctica, bueno, ahí realmente se veía. Estamos aquí con las compañeras Lucrecia Monjor, Victoria Amsa y Tati Pineda, con el compañero Lisandro González, por supuesto, que participaron del último encuentro del ELAC, cuarto encuentro del ELAC en septiembre en la ciudad de La Plata, y fue el 24 encuentro de la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda. Vamos a seguir después de este tema musical con todo lo que dejó el ELAC, con algunas puntas de los debates, y para seguir reflexionando la otra arquitectura. Auspicia este programa Gráfica Color Magenta, imprenta digital, diseños, ploteos, impresiones y fotocopias en pleno centro de la ciudad. Vélez Arfiel 254. Seguimos aquí en Arquitectos al Aire hasta las 22 horas. Están entrando los primeros mensajes de nuestros oyentes al 3513-9040-95. En breve estaremos repasando lo que nos está llegando al SMS y WhatsApp. También algunos mensajes por Facebook. Jota, ¿están llegando por allí? Exactamente, tenemos por ejemplo a Gaby Flores que nos dice: hola, participamos por la revista 3060. Estamos preparando la entrega de urbanismo, me imagino. Qué buen momento para hacer una entrega de urbanismo, por ejemplo. Cosas que uno puede hacer un fin de semana y que no son simplemente, salir a tomar una birra tirada por ahí, que están tan de moda. Y está bueno eso de tampoco desenchufarse, porque muchas veces en las entregas uno pone música para ponerle un poco la mente. No, seguimos escuchando Arquitectos al Aire y seguimos bien en tema. Esperamos un mensaje, sigan participando por los regalos. Volvemos a encauzarnos en lo que fue el cuarto encuentro ELAC, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria, en la ciudad de La Plata. Así es, unas breves pinceladas, estamos tratando de hacer toda la síntesis posible, porque el encuentro la verdad que dejó mucha tela para cortar. Estamos ya también desde Arquitectos al Aire organizando nuevas instancias porque eso estábamos hablando justo recién fuera del aire, de que cada uno de estos ejes, cada uno de estos talleres es como que un tema súper rico, y bueno, hacer un paneo es como un esfuerzo que estamos tratando de hacer. Continuamos por ahí organizándolo, contar la experiencia a través de los ejes. Habíamos dicho el eje 2. El eje 2, era el de producción de ciudad, que habíamos contado más o menos, y el eje 3 era de trabajo, producción y arquitectura, que en eso Tamo Hortal, yo lo que rescato era
había salido la frase de, bueno, si un médico quiere trabajar para el pueblo, va y trabaja en un hospital, y si un arquitecto quiere trabajar por el pueblo, no. Es muy buena lo del hospital de arquitectura como idea, ¿no? Digo, si la salud es un derecho y tenemos que garantizar un servicio de medicina pública, la vivienda también. El hábitat es un derecho y la vivienda es un derecho, bien podríamos tener arquitectos. Bueno, en relación a eso, hubo una charla. En un hospital. Hubo una charla que se dio impulsada por Proyecto Habitar, que dio la charla de lo que es la ley de acompañamiento técnico profesional, la presentación de la ley de acompañamiento técnico profesional público y gratuito impulsado por Proyecto Habitar. Además de los talleres, había charlas en donde, por ejemplo, había muchas, por lo menos 3 o 4 que eran de proyectos de ley que estaban en curso, y básicamente habla de esto, ¿no? Cómo el arquitecto también puede ser un actor social y trabajar desde el Estado. Básicamente nosotros por ahí hacemos el parafraseo a: usted tiene derecho a un arquitecto, el Estado se lo va a garantizar. Una frase que estamos acostumbrados a familiarizar con otra disciplina. Bueno, paren, es del eje 2 al final. Sí. ¿Contamos el taller? No. ¿Contaron ustedes? ¿A un taller del eje 2? Sí, queríamos contar. ¿Cuál era el eje 2? El eje 2 era el de producción de ciudad. Bien. Bueno, dentro de los 45 talleres que hubo a lo largo de la ELAC, en particular, vimos el taller de Habitaria, que era el taller de construcción del habitar, de la forma de habitar. Bueno, y lo interesante del taller fue justamente eso que planteaba a partir de todos los procesos que se están dando en la sociedad hoy, con el tema del feminismo, con los movimientos sociales y el tema de los movimientos ambientalistas, y cómo como sociedad nos estamos replanteando, deconstruyendo, digamos, plantearnos justamente eso en el hábitat, digamos, la forma de habitar, de construir los espacios de habitar, bueno, de construirlos y pensar otras formas posibles. Bueno, fue un taller práctico, digamos, donde teníamos que justamente diseñar nuevas formas de habitar a través de un grupo social que nos daban, eran casos extremos, y en base a eso, bueno, había que hacer rápidamente una idea, y bueno, lo interesante de eso era justamente dejar de pensar el dormitorio como dormitorio, sino que pensar que por ahí había otras formas de dormir, otras formas de comer, otras formas de cocinar que podían ser colectivamente o no, y bueno, hasta dónde uno estaba dispuesto se planteó de perder o no su espacio privado en pos de estas nuevas formas, ¿no?, de habitar que fueron saliendo. Estaba organizado por el colectivo de Espacios Comunes de Buenos Aires, y sí, tal cual, yo también estuve en ese taller y fue interesante el desarrollo interdisciplinar, ¿no? Había gente por ahí de ciencias sociales, y bueno, por ahí los arquitectos nos ayuda mucho a encontrarnos justamente con gente de otra ciencia, o incluso poder hablar y hablar y pensar entre todos cómo la arquitectura y la ciudad va acompañando o puede dar cuenta de todas estas cuestiones que tienen que ver con cambios sociales. ¿Había pica con los sociólogos? Digo, en un encuentro, no había ingenieros. En la interdisciplina también el arquitecto, bueno, por ahí va con los tapones de punta, con la vía encadenada, 4 hierro del 8, estribo el 6 cada 20, y bueno, hay que pensar otras lógicas, digo, en términos de paradigma como dormitorio sin placa, como un dormitorio sin placa, como un no dormitorio. Estaba interesante, digo, el taller, me imagino las preguntas y repreguntas que para la lógica de la formación de la arquitectura, la distribución programática de una vivienda, por hablar, digamos, y otras disciplinas que tienen otras vertientes de pensamiento, atravesadas en pensar el mismo tema. Y luego, bueno, por ahí uno le sale el forma función tecnología interior y dice, pero ¿de qué me están hablando estos muchachos, no? Sí, estaba interesante armar el taller porque prácticamente había que diseñar, y bueno, ahí en los grupos pasaba esto de que, bueno, cómo tratar de armar una idea entre todos. Y allí sacaron escuadras avanzaron y dijeron ¡Tra! como quién, no eran bienvenidos. No, era todo mano alzada. Bueno, está bien, no implica que podrían llevar un escalímetro. Está bien que ustedes querían ir a amalgamar una situación que no vean tan rígida, digamos, al arquitecto, que sin qué escala lo hacemos, ¿no? Empezaba a girar el escalímetro, quién busca la escala, ¿viste? Pero bueno, a los sociólogos les digo, ¿qué escala largamos? No, solo para mostrarlo. La bocha acá era la multiescalaridad. Multiescalaridad. Va saliendo para hacer cómputo y presupuesto de eso, ¿no? Y estuvo lindo eso, bueno, también porque justamente los talleres también eran muy diversos y muy diferentes. Bien. Bueno, el eje 4 era de género, y ahí, bueno, yo fui a un taller
que era, no me acuerdo quién lo organizaba, si lo tenés ahí a mano, Lisandro. Sí, bueno. Pero era, nada, una caminata exploratoria por La Plata, bueno, por la zona, digamos, de la facultad, y por adentro de la facultad, detectando, digamos, como poniéndonos los lentes feministas, así parando en algunos puntos, como, bueno, ¿qué vemos acá? ¿Qué lugar ocupamos las mujeres acá? Por ejemplo, había un mural de Estela Carlotto y estaba súper escondido, ahí como... Nada, bueno, ese es el lugar que tenemos las mujeres. Y bueno, qué lugar, qué rincones dejaban huellas en nuestros cuerpos, por ahí, qué sé yo, situaciones de abuso, de acoso, que nos habían marcado para siempre. Y de hecho nos mostraron un mapeo, que bueno, un mapeo de acoso, digamos, que donde es interactivo, entonces uno puede ir como poniendo las experiencias así, bueno, zarpados. Una caminata feminista en la ciudad de La Plata, alrededor de cuántas personas estaban participando, y con esta mirada que está instalada también y que cada vez ha avanzado mucho hacia la deconstrucción de ciertos paradigmas patriarcales en torno a la ciudad particularmente, repensar los bancos de las plazas, la iluminación de ciertas calles, los lugares donde están los símbolos de lo femenino en la ciudad. Claro, o sea, el diseño no es inocente, digamos, está hecho, digamos, de esa manera, digamos, para oprimir, digamos. Así que bueno, después con esa caminata se hizo una cartografía, digamos, donde ahí volcamos todo lo que sentimos, todo. Estuvo muy muy rico en ese sentido, ese intercambio. Es la ciudad que resiste, feminismo y espacio urbano, ¿no? Ese mismo. Bien. Bueno, voy a contar, brevemente, una experiencia de un taller de feminismo que hice, que se llamaba Contra la normalización de nuestros territorios, que lo organizaban las pibas de ARCOM, que es la pata territorial de Agite y Agite. Y leíamos un texto al respecto de la binariedad de los baños, de cómo las mujeres entramos al baño, nos encerramos, y se supone que tenemos privacidad, que en realidad no la tenemos porque se ve todo, se escucha todo, y cómo, esto a nivel muy general, y cómo los hombres al entrar al baño tienen por un lado el migitorio, que es un espacio donde se expone la virilidad, de que depende cómo estás erguido, si estás en el fondo, si te vas al del medio, etcétera, y cómo la analidad se reserva para lo privado. Lo viril, bueno, lo macho, lo fuerte, y la analidad me la guardo para mí y no vaya a ser que nada. Entonces, bueno, surgieron un montón de cuestionamientos, de cuestionar el baño mixto o el baño no mixto, y hablar de si es lo urgente o lo importante, ¿Qué se habla en torno del baño mixto, como el baño unisex? ¿De qué se habla? ¿Hay como cierto consenso sobre eso? ¿Qué es igualitario o hay otra forma de verlo? Lo que pasa es que esto surgió en el debate al profundizar, que por ahí un baño mixto puede abordar alguna especie de violencia, porque lo cierto es que no está erradicada la violencia, y por más de que queramos acotar las diferencias, igual, bueno, puede ser propenso a una situación de abuso, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, como ver y pensar las posibilidades y abordarlas de una manera más global. Ahí va. Bien. Bueno, el eje 5 era movimientos sociales y el 6 pueblos originarios. Bueno, nada, del diálogo de saberes, sobre todo, ahí se hizo eje. Y bueno, no sé vos, Lu, que habías hecho un taller de eso. Sí, yo hice un taller que se llamaba La ciencia y la técnica en manos del pueblo, una propuesta profesional para el uso masivo y participativo en la construcción de viviendas populares, que lo organizaba CEVIPO, que es el Centro de Vivienda Popular que les contaba recién, de Chaco, y un arquitecto nos contaba como, junto con un ingeniero de informática y la comunidad del Impenetrable de Chaco, habían pensado una especie de, un programa que es como una especie de SketchUp, pero mucho más sencillo, en el cual se va levantando, digamos, es para que pueda diseñar la comunidad su propia casa, manteniendo sus maneras de vivir y de habitar. Iban levantando por módulos estructurales, primero la estructura, después el techo, y generando así una forma, no sé, una forma en S, una tipología alargada, con módulos de 3x3. En el programa, además de funcionar construyendo, digamos, visualizando el módulo constructivo, además funciona con una planilla de Excel en la cual está cargado como el cómputo de los materiales que van usando. Y el precio de todo, calcula también la mano de obra, el tiempo, la mano de obra, y primero se hace la estructura, después se pone el techo, después el módulo de baños, si es seco, si es baño húmedo, y lo va cerrando. Entonces la comunidad puede ir diseñando su casa en base a cómo la desea.
¿Este software es un software libre? ¿Cómo lo mostraba? ¿Qué era lo que estaba mostrando? No, me perdí en esa parte. Sí, el software no es libre, o sea, ellos lo tienen y lo manejan y, digamos... ¿Pero es para que lo maneje la comunidad directamente o con intermedio de algún arquitecto comunitario interactuando con esa comunidad? Claro, digamos, el mismo grupo, CEVIPO, se encarga... Lo que pasa es que, perdón, no conté esta parte. Claro. En esto de la reurbanización, digamos, de los desalojos a los pueblos originarios, bueno, se les ofrece una casa de determinada manera. Listo, le dan la casa. Entonces, lo que exigen los pueblos es que ellos quieren vivienda, pero de esta manera. Me imagino la profundidad... Participación en el proceso. Claro. Me imagino la profundidad de la investigación para abordar la complejidad de la vivienda de los pueblos originarios en términos de que el Estado brinda un desalojo por desmonte o por lo que fuera. No creo que haya sido muy comprometida con las culturas, con los modos de habitar, y más me imagino una casita de bloque con techo de chapa que hemos visto mucho también en el interior de Córdoba, ¿no? Claro. Por eso mismo se aborda esta manera de hacer para que sea totalmente práctica, accesible y que la comunidad sea la técnica y la obrera de su propio hogar sería. Bien, claro, una cosa importante por ahí también para dar una referencia de lo que fue el encuentro es que cada uno de estos ejes tenía varios talleres que abordaban diferentes problemáticas relacionadas en estos ejes, y además de los talleres había esto que decíamos, ¿no? Presentación de conferencias, de experiencias, ahí que marcaban en este eje, por ejemplo, hubo una presentación de un proyecto de ley de tierras llamado Procrear Rural, que es un proyecto de ley para garantizar el acceso a la tierra en el periurbano de los pequeños productores, ¿no? También hubo otra presentación de ley que era interesante para compartir. Estamos hablando del ELAC, Encuentro Latinoamericano de Arquitectura Comunitaria, que fue el pasado septiembre en la ciudad de La Plata, aquí con la presencia de Lucrecia Monjor, Victoria Anza y la Tati Pineda, colega aquí del equipo de Arquitectos al Aire, estudiantes y arquitectos participando de este rico encuentro de más de 1000 personas allí en la ciudad de La Plata. La presentación, decía, de la Ley de Producción Social Autogestionaria del Hábitat Popular, la presentación del proyecto de ley que busca nacionalizar la política de vivienda construida por cooperativas, como propone la Ley 341 que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue presentada por los compañeros del Movimiento de Ocupantes Inquilinos de Buenos Aires. Entonces, había como mucha oferta y estaba muy cargado el programa. En función de eso, yo quiero saber si hubo una competencia, ya que había representantes de distintos países, si hubo una competencia culinaria entre los tacos mexicanos, las arepas colombianas y un choripán nacional y popular. Estaba muy interesante la propuesta gastronómica en el patio, y eso que decía, ¿no? Al haber esta oferta grande era como que cada uno estaba con el programa de todas las cosas que había, y era como, bueno, ¿a qué voy a ir? Se está dando la charla esta de acá, y había también actividades culturales, ¿no? Había como... Sí, había, de hecho, venta de libros, venta de... Bueno, el evento era gratuito, o sea, claro. No había que pagar nada para participar, entonces, bueno, era todo autogestionado, entonces el tema de la venta de la comida, la venta de libros, vendían también artículos de librería o revistas, justamente era para poder financiar el encuentro. Que la universidad solamente les dio el espacio, pero no puso fondo. Un peso, digamos. Claro. Es un encuentro que suele ser además como muy comprometido y muy coherente en el sentido justamente también de cómo se da la organización. O sea, estamos hablando de arquitectura comunitaria participativa, bueno, no son conferencias en donde la palabra no pasa, todos los talleres tienen una instancia de debate, bueno, hay plenarios, hay asambleas. Sí, les quería proponer que Tati, Luqui y Victoria nos den así una frase, una semblanza, un último comentario respecto a la ELAC y por qué creen que es importante seguir participando de estos espacios. Tati, ¿cómo la pasaste? Bien, la verdad que es un espacio súper interesante justamente para encontrarse con otras
con otros grupos que están haciendo, digamos, cosas parecidas a las que uno está haciendo desde acá. Nosotros desde el taller de diseño cooperativo, desde la cátedra electiva, a través de la extensión, y bueno, a mí justamente, digamos, más allá de lo académico, como arquitecta que practico la profesión, lo que me parece interesante de la CLAC es justamente eso, repensar el rol que tenemos nosotros como arquitectos en la profesión y ver hacia dónde queremos ir. Pensar el rol del arquitecto como un arquitecto más activo, ¿sí?, en los procesos de transformación social, que básicamente me parece que es lo que busca el ELAC, ¿no? O sea, claro, digamos, la arquitectura como transformador social y no solamente, bueno, la arquitectura que estamos pensando de autor y objeto. Luqui, ¿qué te dejó este ELAC? Sí, en base a lo que dice Tati también, sumar que bueno, que solamente vamos a aprender cómo es la arquitectura en el territorio cuando realmente nos metamos ahí y bueno, que sirve, pero no del todo, que desde la facultad se aborden en algunas cátedras, pero si no se hace una transformación real, que esta transformación no se va a aprender hasta que no nos metamos al territorio, bueno, es fundamental para realmente que la sociedad reciba la arquitectura que necesita, ya que es quien financia nuestros estudios. Bueno, eso. Sí, yo le aporto a Luqui que si uno quiere trabajar para un empresario, de última que se vaya a una universidad privada. No suena muy piquetero, pero pienso eso, que si la universidad la paga el pueblo, hay que trabajar para el pueblo, para y con el pueblo, perdón. Y también aprender que puede cambiar el rol, que nosotros como arquitectos no vamos a ir a decir de qué manera son las cosas, sino que por ahí nuestro rol es gestionar materiales, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿cómo salir de esa lógica que creemos que es la del arquitecto, que es la que aprendimos? Bueno, puede ser de otra manera y ahí va, digamos. Tiene que ser de forma feminista, latinoamericanista y anticapitalista. Sí, me llamó también la atención de encontrarme con con estudiantes de Córdoba que, por ejemplo, conocieron la práctica del taller total, lo que fue la experiencia del taller total allá en La Plata, no lo conocían acá en nuestra facultad, en nuestra universidad, se expuso una película, habló gente, como siempre el taller total es una de las referencias de lo que es esta arquitectura y esta universidad cercana a las problemáticas sociales de la realidad totalmente. ¿Cómo es, Lisandro, la relación del TDCOP, en ese caso, como un archipiélago dentro de la facultad, una de las pocas cátedras, digamos, que tiene esa visión extensionista e integradora con la comunidad? ¿Qué opinas? Y bueno, sí, justamente el TDCOP de algún modo recoge estas inquietudes de que lo académico se haga eco de las problemáticas sociales, al igual que la temática de extensión, siempre a través de la experiencia del taller 36, ¿no? Con más de 10 años trabajando, no podemos nombrar el Pato, bueno, sí, el Pato Mullins, parte del equipo del TDCOP, que viene trabajando desde hace tiempo dentro de la facultad en estas problemática y en esta temática, y es muy grato siempre encontrarse, porque por ahí dentro de las academias propias es como que, si bien existen otras experiencias similares, pero en estos momentos como que están todos, y eso también da mucho placer y da mucho gusto encontrarse encuentro tras encuentro, y ver que la gente se sigue moviendo, se sigue movilizando, y hay un montón de gente, estudiantes sobre todo, y organizaciones sociales que quieren acompañar esta temática. Una cosita más, como para cerrar, hablaba también de la coherencia y el compromiso. Salimos el día viernes, creo que fue cuando era la instancia del último foro, a la marcha por La Plata, para defender la educación pública. La marcha de las antorchas. La marcha de las antorchas, nos encontramos que la gente de La Plata marcha muy rápido, no sé si en Buenos Aires será igual, pero la verdad que nos agitamos. Con ritmo de olimpiadas, digamos. A ritmo de olimpiadas. Y fue una instancia también muy rica. ¿No se le apagaban las antorchas a ese ritmo? No, curiosamente no. Una se cayó, pero la recogimos. Y bueno, se dio una instancia muy interesante del foro que se hizo directamente en la plaza. Era una de las plazas más importantes, no sé si es la plaza más importante, pero una plaza cívica. Al frente de la Casa de Gobierno Claro, donde también llevaron hasta dispensas, los chicos hicieron toda una ingeniería, una logística, se armó un foro muy rico con gente, de nuevo, expositores de México, de Chaco, Rodolfo Joar, bueno, un montón de gente, muy interesante. Y el otro día sí era la instancia ya de cierre, la asamblea, que por ahí vi que nos cuenta alguna cosita muy chiquita. Bueno, no sé, básicamente eso, como esto, las conclusiones que salían en la asamblea de cierre era esto, de la revisión de los contenidos universitarios, digamos, y el vínculo con la comunidad, que bueno, el taller total va como trompada. ¿Qué más?
No, bueno, ya lo hablamos, la interdisciplina, digamos, el enfoque, todos los enfoques. Chicas, muchas gracias por venir. Un gusto compartir este espacio de radio y poder comentar lo que fue este encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos hasta las 22 en Arquitectos al Aire. Acompaña la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, que en 2014 declaró a Arquitectos al Aire de interés cultural. Interés cultural. Interés cultural. Interés cultural.